Mauro Zeta nos trae otra historia bien, pero bien de estos tiempos. A ver, la causa penal la tiene la fiscal de La Plata, Ana Medina, la jueza Garmendia. Les leo textual, parte de la imputación del expediente. El acusado está preso. La imputación contra Cristian Rodrigo de Marcus, de 42 años, es severísima. Primero, los términos jurídicos: amenazas, corrupción de menores y lesiones graves calificadas. Después les traduzco qué hacía este hombre de acuerdo con la imputación judicial. Este hombre estaba en relación de concubinato con una mujer que es Elisa Evangelina Ferreira, de 23 años. Ella con 2 hijos, de 3 y 5 años. Gabriel, de 5, Tomás, de 3. De acuerdo con la denuncia que arranca en 2010, cada vez que la mujer se iba a trabajar para ganar unos mangos para sostener la economía familiar de sus hijos y del concubino, este hombre aprovechaba la ausencia de ella, él no trabajaba, y cuando quedaba solo con los chicos, los sometía a tormentos inimaginables. De acuerdo con la denuncia, voy a leer textual, parte de los tormentos que sufrieron los menores consistían en golpes hasta con una espátula de madera, golpes de puño, los emborrachaba y los obligaba a fumar cigarrillos. Textual. En la presentación, la denunciante manifestó que sufría violencia de género ella también, además de la violencia sobre sus hijos. O sea, le pegaba a ella, emborrachaba y obligaba a fumar a sus hijos de 3 y le pegaba a los nenes. Y les pegaba una paliza. Pero presten atención. Mientras ella se iba a laburar para comprarle el vino. Cuidando a ancianos enfermos, ella traía los mangos para sostener la familia, sus hijos y el concubino era el que se encargaba de semejante sometimiento, que un experto de la asesoría pericial de La Plata, entre otros términos, dijo que el menor de 3 años presenta lo que él denomina el síndrome del bebé sacudido. Es decir, se logró establecer, dice el informe, la existencia de lesiones de sujeción en los brazos contra el menor, producto de los sacudones que le daba el padrastro con la intención de castigarlo, de someterlo, de golpearlo, en una práctica aberrante. Ahora hay gente para todo, ¿eh? Sí, después te leo más en detalle el informe médico. Gervasio Díaz Castelli, gracias por venir. Gracias por invitarme. ¿Se recupera bien un chico de esto? Bueno, en principio sí. Uno puede decir que por supuesto que la psicología hoy por hoy tiene montones de herramientas para que cuando recibimos un chiquito en situación de violencia infantil, a partir del juego y a partir de diferentes tratamientos, por supuesto los peritajes médicos que corresponden, un chico puede revertir una situación. Vale decir, es importante que digamos que una persona que sufrió maltrato, que sufrió abuso, no está condenado de por vida a padecer. Pero bueno, hay una cosa importante que sería interesante que hablemos, que más o menos hay un 25-30% de la población del mundo que sufre de violencia infantil. ¿25-30%? 25%, ¿Tanto? 30%. Sí, de hecho, por ejemplo, en lugares por ejemplo como Colombia, como Estados Unidos, a veces pasa a ser un problema de Estado, porque esto genera una gran dificultad después para la escolarización, para los problemas del trabajo. Sí, es un tema muy complejo. ¿Y había escuchado usted sobre el síndrome del bebé sacudido, la expresión que usa el experto de la asesoría pericial de La Plata? Sí. Puntualmente el síndrome de bebé sacudido es un nombre que está bien planteado, que tiene que ver con el traumatismo cráneoencefálico. Vale decir, hay muchos padres o cuidadores que frente a una situación de que no pueden controlar a los hijos, lo agarran al nene y los amarrean. Como por supuesto que todavía no hay un grado de desarrollo mental, ni siquiera tampoco del cerebro, todo eso produce lesiones en el cerebro y aparte de las lesiones emocionales, y eso genera toda una serie de trastornos y de síntomas que seguramente son lo que debe haber visto el perito, ¿no? Acá habla de hidrocefalia en el caso de uno de los menores, pero un golpe en la cabeza. Eso es tremendo. O sea, yo no entiendo por eso lo convocamos. ¿Qué significa esto? Tradúzcanos el daño que tiene. Vale decir, en general lo que se llama el síndrome de bebé sacudido ocurre más en chicos hasta el año, en donde todavía está el cerebro en formación, y frente a esa sacudida hay traumatismo de cráneo interno. Es como un boxeador. Aunque no golpee contra nada. Exactamente. El propio cerebro golpea contra el cráneo. Usted habla de un movimiento como el samba, trató de graficar. Claro, es como exactamente una cosa así. Entonces eso genera lesiones internas, hemorragias. Ahí sí yo te puedo decir que son cuestiones irreversibles, porque eso te puede generar daño neurológico. Claro, epilepsia, te puede generar trastorno de aprendizaje, porque realmente el chiquito tuvo lesiones en el lóbulo frontal. Gervasio, ¿y tomar alcohol a esa edad? ¿3, 5 años? ¿No fumar cigarrillo?
Bueno, en principio yo quiero, por lo que plantea la situación que ustedes me traen, es que estamos frente a una situación de maltrato infantil, de un psicópata, de un tipo con un grado de encarnizamiento con los chicos muy grandes, en donde está, digamos, todo el combo de lo que tiene un típico maltratador hacia los niños. De hecho, el marco está hablando de una situación socioeconómica y cultural complicada. Pero de aprovechamiento por parte del autor. Salía a laburar para comprarle el vino a este atorrante que le terminaba pegando a sus hijos, ¿no? Por eso Sí. perdón el contexto. Sí, sí. Por eso Perdón por la definición, No, pero por ¿no? eso Sí, quería sí. cenirme a esto. Sí, sí. Digo, la perversión de este tipo, que hoy está detenido con un grado de prueba para la fiscal importante, es que la mujer laburaba y el tipo, aprovechando que ella traía el sostén para sus hijos y para él, en la noche, dice textual la imputación de la fiscal Ana Medina, ahí lo sometía a los nenes. ¿Sabe cómo se dan cuenta la madre? Porque la madre no está imputada. Muchos me decían, ¿cómo la madre nunca No se da pudo cuenta, darse claro. cuenta? Se da cuenta cuando internan al más chiquito, al de 3, y el de 5 se pone a llorar en la sala de emergencia del hospital. Y le dice, ¿por qué llorás? Porque, y ahí arranca, porque cuando vos te vas a trabajar nos pasaba esto. ¿Y qué les pasaba? Nos pegaba con un cinto, me había olvidado. Nos pegaba con una espátula de madera. Nos daba de tomar alcohol y nos hacía fumar cigarrillos. Nenes de 3 y 5 años. Víctimas, nenes de 3 y 5 años. Por eso yo pregunto, sumando a lo que dice Guillermo, ¿cómo va a alterar, en definitiva, a estos nenes ese daño que sufrieron? En principio es muy interesante tu relato. Cómo el chiquitito cuando llega a una institución, la institución hospitalaria, habla y se defiende el nenito. Y habla de lo que estaba viviendo realmente, ¿no? Pero yo quiero decir algo que es importante. Los chiquitos expresan estas cosas y si no lo expresan en palabra, lo expresan en síntomas. Esto es importante, por eso hay que saber observar a los nenes, ¿no es cierto? Ahora vos me decís el tema de la recuperabilidad que hay. Bueno, obviamente si hay lesiones internas del territorio más de lo físico, eso es más complejo. Hay rehabilitación y hay psicólogos y psicopedagogos que se ¿Y en dedican la cabeza? específicamente. ¿Y en lo psicológico? Mira, en lo psicológico, cuando una persona en su primera infancia recibe mucha crueldad, ¿cómo se compensa? Con ternura. ¿Entendés? Con que, por supuesto, que hay que sacar primero al menor del lugar donde es agredido, pero la ternura es lo que repara un poco el maltrato infantil. Pero no le ¿entendés, afecta, Mauro? no le puede cambiar a ese nene que fue víctima de esto. Una vez se dice, cuando fueron víctimas de algo grave de chico, después les repercute negativamente y ellos se convierten en tipos violentos. Si no se trabaja. Si no se trabaja, hay una tendencia a repetir aquello que yo a ver, de chiquitito, Si a mí me maltrataron, yo maltrato a otro. Claro, de manera pasiva, yo recibía el maltrato. Entonces, una forma que yo tengo cuando soy adulto de elaborar eso que a mí me agredían es agredir a otro, como forma de sacarme de encima lo que yo vivía en ¿Les puedo leer textual? ¿Les puedo leer textual el expediente porque es lo que vale? En la presentación, la denunciante manifestó que sufría violencia de género de parte de Demarcus. Demarcus es el apellido del imputado. Que constantemente la golpeaba y en razón de que él mismo no tenía trabajo, ella misma, una embarazada, me había olvidado. Ella embarazada salía a trabajar para traerle el mango al delincuente, el concubino que después se ensañaba con los hijos. Pero sigo adelante. Ella embarazada salía a trabajar cuidando a ancianos enfermos a domicilio, quedando el denunciado al cuidado de los niños de la denunciante. Y acá dice que en el marco de la tormentosa relación el niño Tomás, el de 3 años, comienza a evidenciar una serie de problemas de salud consistentes en mareos, dolor de cabeza, vómitos, cuyo cuadro fue empeorando hasta llegar a un extremo en el que debió ser internado de urgencia en el hospital de niños, Claro, imagínate. donde le constataron la hidrocefalia. Golpes, alcohol, cigarrillos. ¿Cómo no va a tener mareos, vómitos? Sumale a esa alguna lesión cervical por los sacudones. Por los ¿no? sacudones. Bueno, pero acá también es importante que más o menos todos los profesionales que hemos pasado por instituciones, es muy importante que en la guardia, tanto los psicólogos como los médicos que reciben este tipo de casos, sepan identificar, porque muchas veces los padres se asustan, que son los propios maltratadores. Y la estadística que te digo inclusive es baja, porque pensá que hay mucho silencio, esto es muy intrafamiliar, hay mucho silencio en relación al maltrato infantil. A veces nos enteramos cuando ya hay realmente una lesión con un chiquito que realmente está con síntomas muy pesados. Pero acá, por eso es tan importante la educación a los profesionales de salud, psicólogos, médicos que trabajan en hospitales, porque ellos pueden identificar tempranamente que han recibido un chico con maltrato infantil. Pero mire un dato más, que estaba diciendo que en estas circunstancias se corroboraron lo que contaron los niños mediante informe médico legal que determinó que el menor de los hermanos presentaba lesiones graves y que habían puesto esas lesiones en riesgo su vida. De la intervención de los asistentes sociales, se logró determinar que los hechos denunciados se ajustaban a la realidad y que tanto la denunciante como los niños habían vivido momentos de extrema violencia a mano de Demarcus en el corto periodo que duró la relación sentimental. Para cómo fue un noviazgo corto de la pareja, el concubinato entre victimario y víctima. ¿Nació el hijo del embarazo? Debe haber nacido porque esta causa arranca en 2010.
obviamente que nació, uno infiere que nació, que no hubo problemas en ese embarazo, no lo sé. Finalmente, y puesta a consideración de los médicos de la asesoría pericial de tribunales, se logró establecer que las graves lesiones que han dejado secuelas permanentes en la víctima resultaron producto del denominado síndrome del bebé sacudido. Es decir, se logró establecer lo que contaba usted, la sujeción constante, claro, los sacudones a los que sometía de Marcus al menor. Esta circunstancia, escuche este dato, se corroboró más tarde en el avance de la causa con el testimonio que brindó Gabriel, el mayor de los hermanos, quien en sede judicial contó con lujo de detalle las atrocidades a las que de Marcus lo sometía todas las noches en que su madre se iba a trabajar, manifestando que él mismo los golpeaba con una manguera, los obligaba a beber cerveza y a fumar, y que al menor, que al que más le pegaba era a Tomás. Recordemos que Tomás es el nene de 3 años, el más chico, porque pedía demasiadas cosas. Claro, lo molestaba. Sí, sí, claro. Bueno, ese es el arte. Estamos en un caso de violencia familiar muy tremendo, masiva, ¿no? Sí, sí, muy tremendo. La verdad, lamentablemente estas cosas ocurren. Hay campañas de educación para esto, pero lo que sí me parece importante resaltar es que por lo menos estos chiquititos en este momento ya están en manos de la justicia. Hay gente que se va a ocupar, los trabajadores. Está preso el tipo, ¿no? Está preso el tipo y hay mucha gente que trabaja muy bien este tipo de problemáticas. Pero bueno, tenemos que aceitar los mecanismos de poder identificar, poder denunciar a un vecino, a una persona, por lo que tenemos que intervenir frente al maltrato infantil. ¿A los 5 o a los 3 años? ¿Te acordás después o queda en otro lado esa es eso? una pregunta que hoy pensaba también. Bueno, mira, a ver, a mayor grado de si mi infancia fue muy traumática, con muchos acontecimientos traumáticos y displacenteros de crueldad, yo voy a tener una tendencia a generar una amnesia infantil. Por eso en general, por ejemplo, los abusos en chicos menores de 6 años a veces no se recuerdan, porque como un mecanismo de defensa, el niño, ¿qué hace? Se blinda, este acontecimiento no existió, lo sepulta en su inconsciente. Por supuesto que eso después emerge por otro lado, eso sepultado, eso reprimido, surge por otra vía y generó síntomas. Puede generar que una chica tenga problemas para el amor, para su sexualidad, problemas de dejarse maltratar. Surge por otro lado, pero en principio lo que se hace es el chiquito sepulta el maltrato. Es un mecanismo de defensa, pero igual esto surge en una buena terapia con un niño. Yo le decía hoy a Mauro, estos chicos van a ir a gabinete psicopedagógico y ahí van a expresar realmente todo lo que vivieron y van a empezar a hacer un trabajo de reparación. ¿Hay un daño? Sí, hay un daño, pero se puede reparar. Lo que no se puede realmente reparar es el daño físico, ¿no? Lo que llama la atención, y muchos planteaban, es que la madre no lo haya percibido antes. Pero bueno, este es un tema que la investigación no apunta contra ella. Pero si te vas a laburar todo el día. Pero si está golpeado con una manguera, con un cintazo. A lo mejor no tenía marcas. O los tenía amenazados a los menores para que no hablaran. A lo mejor no tenía marcas. Lo que sí llama la atención es que no sientas el olor a alcohol. Por ejemplo, el aliento, el olor a cigarrillo. En un nene, ¿eh? Exacto. Nenes de 3 y 5 años. Mirá. Si vos volvés y te das cuenta si le pasó algo, yo tengo hijos justo de esa edad. Ah, bueno, claro, es importante. 3 y 6 vos te das cuenta si le pasó algo en el día. Y le preguntás. Lo que pasa se le nota. Sí. Sí, lo que pasa es que la cuestión del silencio de las mujeres es un tema muy complicado. Pero si le pegaban a ella también, Mauro. Claro, bueno, tenés razón. Ella también era víctima de violencia de género. Lo último, la detención se concretó en 125 entre 19 y 19 bis de Villa Progreso. Del acusado la hizo la DDI de La Plata. Fueron los que capturaron a este hombre que está a disposición de la fiscal Ana Medina. Eso es la causa penal. Qué bárbaro. Hay que ver cómo sigue. Esta es una historia cantada, ¿no? Cantada de las que viven tantas mujeres, lamentablemente. Sí, pero el combo... Que quedan en manos de este tipo de personajes. Perversos, psicópatas perversos, que las dominan por completo, que les pegan a ellas, a sus hijos, que las mandan a trabajar. Bueno, acá hay todo un combo, ¿no? Ella es víctima de violencia de género, son víctimas los hijos y además no había pensado en eso. Además la manda a laburar. La manda a laburar. Sí, sí, bien, para aprovecharse de esa situación. Bien la dinámica del psicópata, manipulador, mentiroso. Esto es trazar una diferencia gigantesca porque la mujer iba a trabajar de otra manera, pero es un fiolo. Entonces es la lógica de aquel fiolo que agarraba y pegaba a la mujer y la mandaba sopapo, y sopapo acá, y sopapo a los pibes. Sí. Para mí es muy importante que aprendamos. Bueno, para mí a ver, ustedes ven realmente campañas de psicoeducación de cómo identificar si hay un maltrato infantil, cuáles son los síntomas. Bueno, por ejemplo. Aprovechemos el espacio. Exacto. ¿Cómo se identifica por ejemplo, un maltrato infantil? Por ejemplo, una cosa concreta relacionada a trastornos del sueño, una enuresis repentina que empieza a ocurrir, vale decir, el chiquitito empieza a hacerse pis todo el tiempo. Eso es un efecto. Una forma de verlo. Terror nocturno, el chico no puede dormir más solo. ¿Cómo detectarlo? Sería esto, consejo de cómo detectarlo. ¿Cómo detectarlo? Terrores nocturnos. Violencia, si está escolarizado chiquitito, empieza a tener una incidencia de violencia repentina.
sea, que no tenía antes, cambios. Que no tenía, sí, cambios que son observables. Lo que pasa es que a veces una mujer en estado de terror con un hombre no puede terminar de ver eso, porque ver eso implica, la convoca que tiene que hacer una acción en la realidad que no está capacitada porque está aterrorizada. Y esto nos pone frente a otra situación de las tantas también que se dan en estos días, con familias ensambladas, con amores repentinos y de repente meter a los hijos en medio de una situación donde todavía no están claras las cosas, ¿no? Y esto lamentablemente se da mucho ahora también, más allá de la violencia que pueda recibir una mujer, que obviamente desde todos puntos de vista es objetable. Sí, sí. Incluir a los chicos en la misma Tremendo. casa puede traer este tipo de problemas, aunque estamos hablando claramente de un caso extremo. Un psicópata. Sí. No, digamos, hay un montón de familias ensambladas que funcionan a la perfección. No, por eso. Acá hay un Digo, delincuente. estamos hablando de un hecho muy puntual. Sí, Un hecho que se muy aprovechó puntual. de la situación y la mandó a laburar y aprovechando que se quedaba solo con los chicos, ahí los atacaba. Me llama la atención la calificación de corrupción de menores. Habrá que ver qué interpreta la fiscal en términos de... Me parece que es alterarle el normal desarrollo para la edad que tiene. Sí, Pero sí, bueno, por es un tema supuesto. para discutir. Sí. Gracias, Gervasio, Gracias por haber por venido. invitarme. Muy claro.